Estás luchando solo, sintiendo el vacío de la soledad derribándote a cada paso. Detente ahora. Bruce Lee enfrentó esto hoy. Tiene una verdad cruda que puede cambiarlo todo. En este vídeo voy a revelar el capítulo de la soledad que él vivió hoy. Cómo tú transformas ese dolor en fuerza brutal, sin más rodeos. Quédate hasta el final y descubre lo que pocos saben. ¿Estás listo para vencer la batalla más dura de tu vida? Empecemos. El camino solitario del guerrero. Hay un momento en la vida de todo guerrero en el que debe enfrentarse a una realidad inevitable. El camino hacia la grandeza se recorre en soledad. Cuando una persona decide abandonar la mediocridad, romper sus propios límites y perseguir sus sueños más ambiciosos, pronto descubre que el primer precio a pagar es el aislamiento. Bruce Lee lo entendió perfectamente cuando, siendo apenas un joven de 18 años, abandonó Hong Kong para buscar su destino. En América. No hablaba bien el idioma. No tenía conexiones y su visión de revolucionar las artes marciales parecía una fantasía absurda para muchos. El camino que eligió no era el convencional, y eso significaba que debía recorrerlo solo. La soledad del guerrero no es un accidente, es una consecuencia inevitable de la evolución personal. Cuando alguien comienza a cambiar sus hábitos, a elevar sus estándares y a perseguir objetivos extraordinarios, se produce una desconexión natural con aquellos que permanecen en la zona de confort. Los antiguos amigos ya no comprenden las nuevas prioridades. La familia cuestiona las decisiones que parecen arriesgadas y de repente el entorno familiar se convierte en territorio extraño. Esta desconexión se intensifica con cada paso hacia adelante. Las horas dedicadas al entrenamiento, al estudio o al desarrollo personal son horas que no se comparten en reuniones sociales. Las conversaciones comienzan a perder sentido cuando los temas de interés cambian. Y lo más doloroso, llegan las críticas, las burlas y los intentos de hacer entrar en razón a quien se atreve a soñar diferente. Bruce Lee enfrentó el rechazo de la comunidad tradicional de Kung Fu cuando intentó enseñar a estudiantes occidentales. Sus métodos poco ortodoxos y su filosofía de adaptación constante eran vistos como una traición a las tradiciones. La presión para conformarse era intensa, pero Lee entendió algo fundamental. La incomprensión de los demás era precisamente la señal de que estaba en el camino correcto. El momento más crítico en este camino solitario llega cuando, a pesar de los sacrificios, los resultados aún no son visibles. Es el desierto emocional donde la duda susurra constantemente. ¿Vale la pena continuar? ¿No sería más fácil regresar, encajar nuevamente, ser aceptado? Es aquí donde el verdadero guerrero se define, donde la mayoría abandona y regresa a la seguridad de lo conocido. Bruce Lee enfrentó este momento cuando, tras una lesión en la espalda que casi termina su carrera, los médicos le dijeron que quizás nunca volvería a practicar Kung Fu. Durante meses, confinado a una cama, tuvo que enfrentar la posibilidad de que su sueño hubiera terminado antes de comenzar. Sin embargo, fue precisamente en esa soledad forzada donde forjó su filosofía más profunda, escribiendo extensivamente y refinando su visión. Lo que muchos no entienden es que la soledad del guerrero no es un castigo, sino un crisol donde se forja el carácter. Es en ese aislamiento donde se desarrolla la autodisciplina, donde la motivación externa se transforma en impulso interno, donde las opiniones ajenas pierden poder y la voz interior se fortalece. Bruce Lee convirtió su aislamiento en su mayor ventaja, utilizándolo para desarrollar un sistema de combate y una filosofía completamente originales, libres de las restricciones de la tradición. El camino solitario eventualmente conduce a una nueva forma de conexión, no con quienes comparten nuestras circunstancias, sino con quienes comparten nuestros valores y ambiciones. Bruce Lee encontró aliados inesperados, mentes afines que reconocían su visión, pero solo después de haber recorrido gran parte del camino por su cuenta. La verdadera paradoja del guerrero es que para encontrar su tribu, primero debe estar dispuesto a caminar solo. Para ser realmente aceptado, primero debe aceptar el rechazo. Para conectar profundamente, primero debe atravesar el desierto de la desconexión. Pero ¿qué sucede cuando nadie cree en ti? Cuando incluso aquellos que deberían apoyarte dudan de tu capacidad para triunfar. Es ahí donde entra en juego la verdadera mentalidad del dragón, un poder interno que Bruce Lee dominó y que le permitió convertir cada no en combustible para su éxito. Una fuerza que todos poseemos pero que pocos saben despertar. Vencer cuando nadie cree en ti. La mentalidad del dragón. Cuando Bruce Lee llegó a Estados Unidos, no era más que un joven inmigrante con un sueño aparentemente imposible. Los estudios de Hollywood le cerraron las puertas, los maestros tradicionales
De artes marciales lo rechazaron e incluso su propia comunidad lo veía como un traidor por enseñar kung fu a occidentales. El mundo entero parecía decirle, no lo lograrás. Sin embargo, dentro de ese joven habitaba una fuerza que cambiaría para siempre la historia del cine y las artes marciales, la mentalidad del dragón. Esta mentalidad no nace cuando todo va bien, sino precisamente cuando el camino se vuelve imposible. Surge en esos momentos en que las personas con grandes sueños se enfrentan a un muro de dudas, críticas y rechazo. Es la capacidad de mantener viva la visión personal cuando nadie más puede verla, cuando el único combustible disponible es la convicción interna. El primer obstáculo al perseguir cualquier sueño ambicioso es la búsqueda desesperada de validación externa. Esperamos que alguien nos diga que estamos en el camino correcto, que nuestras ideas tienen valor, que merecemos triunfar. Bruce Lee enfrentó esta batalla cuando presentó su visión revolucionaria de las artes marciales. Los maestros tradicionales no solo la rechazaron, sino que intentaron humillarlo y forzarlo a abandonarla. La necesidad de aprobación externa es una trampa sutil pero poderosa. Nos hace dependientes de opiniones que, en la mayoría de los casos, provienen de personas que nunca han logrado lo que nosotros aspiramos conseguir. Bruce Lee comprendió esta paradoja fundamental. Quienes juzgan lo imposible son precisamente quienes nunca lo han intentado. El rechazo inicial suele ser solo el principio de las complicaciones. Llegan los primeros fracasos, los resultados que no aparecen, las puertas que se cierran. Bruce Lee experimentó esto cuando su escuela de Kung Fu apenas atraía estudiantes, cuando sus primeros papeles en televisión eran insignificantes, cuando su lesión en la espalda amenazó con terminar su carrera antes de comenzar. En estos momentos de prueba, las voces externas se intensifican. Familiares bien intencionados sugieren planes más realistas. Amigos cercanos expresan su preocupación. La sociedad entera parece conspirar para que abandones tu camino y te conformes con una existencia mediocre pero segura. Es aquí donde la mayoría se rinde. Es aquí donde la mentalidad del dragón marca la diferencia. El punto de inflexión llega cuando se produce una revelación profunda. Nadie vendrá a salvarte. No habrá un descubrimiento mágico, un padrino poderoso o una oportunidad caída del cielo. La transformación de la realidad depende exclusivamente de ti. Bruce Lee alcanzó este entendimiento cuando, confinado a una cama por su lesión, comprendió que ningún maestro, ningún método, ninguna tradición podría dictarle su destino. En ese momento nació verdaderamente Jeet Kune Do, su filosofía de combate y de vida. Esta realización no es deprimente sino liberadora. Significa que no necesitas permiso para comenzar, que no dependes de la buena voluntad de gatekeepers, que tu éxito no está condicionado a la aprobación de quienes te rodean. Bruce Lee transformó el rechazo en su motor más poderoso. Cada no se convirtió en combustible para demostrar que estaban equivocados. La mentalidad del dragón significa convertirse en tu propio motivador. Es levantarse cada mañana y elegir deliberadamente creer en ti mismo, incluso cuando las evidencias externas sugieren lo contrario. Es visualizar el éxito con tal claridad que se vuelve más real que los obstáculos presentes. Es comprender que, como decía Bruce Lee, no son las circunstancias las que determinan al hombre, sino el hombre quien determina sus circunstancias. Al final, Bruce Lee no solo alcanzó el éxito, sino que redefinió lo que era posible. No lo logró esperando aprobación o ayuda externa, sino creando su propia suerte a través de una preparación implacable y una determinación inquebrantable. Su legado nos demuestra que cuando desarrollamos la mentalidad del dragón, no necesitamos que otros crean en nosotros. Su creencia o falta de ella se vuelve irrelevante frente a nuestra convicción interna. La verdadera victoria no es demostrarles a los demás que estaban equivocados. Es descubrir que siempre tuviste dentro de ti todo lo necesario para triunfar. Es comprender que la opinión ajena nunca tuvo el poder de definir tu potencial. Pero hay algo más allá de esta mentalidad. Un secreto que Bruce Lee dominó y que pocos conocen. Un entrenamiento mental prohibido que va más allá de la simple motivación. Una técnica que le permitió acceder a niveles de rendimiento y claridad que parecían sobrehumanos. ¿Estás listo para descubrir el verdadero poder que yace dormido en tu interior? Más allá de la motivación. El entrenamiento mental prohibido de Bruce Lee. La mayoría de las personas vive atrapada en un ciclo interminable. Se entusiasma con un nuevo proyecto, siente una explosión de motivación, comienza con energía. Y luego, inevitablemente, esa llama se apaga. El gimnasio queda abandonado, el libro a medio escribir, el negocio sin desarrollar. Y con cada abandono,
Crece la sensación de que quizás no están hechos para el éxito, que les falta algo fundamental que otros poseen. Lo que pocos saben es que Bruce Lee, mucho antes de convertirse en leyenda, enfrentó exactamente este mismo problema. Cuando era joven, su entrenamiento fluctuaba según su estado de ánimo. Algunos días se sentía imparable, otros apenas podía obligarse a comenzar, hasta que descubrió algo que cambiaría para siempre su enfoque del éxito y la disciplina. Algo que va mucho más allá de la simple motivación. El verdadero problema no es la falta de motivación. El problema es depender de ella. Cuando condicionamos nuestras acciones a un estado emocional particular, nos convertimos en esclavos de algo inherentemente inestable. La motivación por naturaleza viene y va como las olas del mar. Nadie, ni nótese, siquiera los más exitosos, se siente motivado constantemente. Este ciclo crea complicaciones cada vez mayores. Primero, genera un patrón de inconsistencia que sabotea cualquier posibilidad de progreso real. Segundo, cada abandono refuerza la creencia limitante de que no somos disciplinados, creando una profecía autocumplida. Finalmente, nos hace buscar constantemente nuevos estímulos externos, nuevas frases inspiradoras, nuevos gurús que nos den ese empujón que sentimos que necesitamos. Bruce Lee comprendió esta trampa y desarrolló un entrenamiento mental que pocos han logrado dominar. Lo llamaba entrenar lo invisible, y consistía en algo revolucionario. En lugar de esperar sentirse bien para actuar, actuaba precisamente cuando se sentía peor. La revelación crucial llegó cuando Bruce Lee entendió que la verdadera fuerza mental no consiste en motivarse constantemente, sino en la capacidad de actuar independientemente del estado emocional. Los días que menos quería entrenar eran exactamente los días en que más necesitaba hacerlo. No para mejorar físicamente, sino para fortalecer su dominio mental sobre sus impulsos momentáneos. Este entrenamiento mental prohibido, contrario a toda la cultura de motivación positiva actual, consistía en 3 principios fundamentales. Primero, abrazar el displacer como parte del proceso. Bruce Lee no buscaba sentirse cómodo durante el entrenamiento. Buscaba específicamente lo incómodo, lo difícil, lo que otros evitaban. Entendía que el crecimiento ocurre precisamente en esa zona de resistencia. Segundo, desacoplar las acciones de los sentimientos. Desarrolló la capacidad de decirse, no necesito sentirme motivado para entrenar, solo necesito entrenar. Esta simple distinción liberaba toda su energía del agotador trabajo de intentar manipular sus emociones. Tercero, construir rituales inquebrantables. Bruce Lee no decidía entrenar cada día. El entrenamiento era simplemente lo que hacía, como respirar o comer. Removió la decisión de la ecuación, eliminando así el espacio para la duda o la procrastinación. El resultado de este entrenamiento mental fue una disciplina casi sobrehumana que muchos confundieron con talento natural o motivación extraordinaria. Pero no era nada de eso. Era simplemente el resultado de entrenar su mente para actuar cuando otros sucumbían a la pereza, las dudas o el desánimo. La verdadera revolución del método de Bruce Lee es comprender que la motivación es como la lluvia, útil pero impredecible. En cambio, la disciplina es como un sistema de irrigación que garantiza el crecimiento constante independientemente del clima emocional. No se trata de sentirse bien para hacer lo necesario, sino de hacer lo necesario independientemente de cómo te sientas. Quienes logran interiorizar este entrenamiento mental prohibido desarrollan una ventaja casi injusta sobre los demás. Mientras otros esperan la motivación perfecta para actuar, ellos simplemente actúan, acumulando resultados día tras día, construyendo imperios mientras el resto busca el próximo subidón motivacional en redes sociales. Y es que Bruce Lee no solo dominó este tipo de entrenamiento mental, sino que llevó su mentalidad aún más lejos. Desarrolló una relación con el tiempo que pocos comprenden y que explica por qué logró condensar tantos logros en una vida tan corta. ¿Qué sabía Bruce Lee sobre el mañana que la mayoría de nosotros ignora? ¿Por qué vivía como si no hubiera futuro? ¿Y cómo esa mentalidad radical transformó cada uno de sus días en una obra maestra de productividad y propósito? El mito del mañana. ¿Por qué Bruce Lee vivía como si no hubiera futuro? Existe un lugar imaginario al que todos hemos viajado alguna vez, la isla del algún día. Es ese territorio mental donde depositamos nuestros sueños más importantes, diciéndonos, algún día escribiré ese libro, algún día iniciaré ese negocio. Algún día le diré a esa persona lo que siento. Es un lugar cómodo donde nuestras aspiraciones pueden existir eternamente, sin el riesgo del fracaso, pero también sin la posibilidad del éxito. Bruce Lee.
Murió a los 32 años, dejando un legado que muchos no consiguen en varias vidas. ¿Cuál era su secreto? Algo que pocos comprenden. Vivía como si el mañana fuera una ilusión, como si solo existiera el hoy. El ser humano tiene una relación extraña con el tiempo. Actuamos como si tuviéramos un suministro infinito, como si 75 años fueran una eternidad. Pero piénsalo de esta forma. Solo tendrás 75 primaveras para ver florecer los árboles, 75 veranos para sentir el sol en tu piel, 75 navidades para reunirte con tus seres queridos. Y cada día que pasa, ese número disminuye. Bruce Lee entendió esta verdad fundamental. El tiempo no es abundante, es escaso. Y esta comprensión transformó completamente su manera de actuar. Mientras otros posponían decisiones importantes, él actuaba con una urgencia casi sobrenatural. El problema se agrava con cada día que pasa. Empezamos acumulando pequeños aplazamientos. Este fin de semana empiezo la dieta. El próximo mes comienzo a ahorrar. El próximo año cambio de trabajo. Pero esos aplazamientos se convierten en años y los años en décadas. Y un día despertamos rodeados de oportunidades perdidas y sueños marchitados preguntándonos dónde se fue el tiempo. Los estudios sobre arrepentimiento muestran algo revelador. Al final de la vida, las personas rara vez se arrepienten de lo que hicieron. Se arrepienten de lo que no hicieron, de las conversaciones que nunca tuvieron, los riesgos que nunca tomaron, los sueños que nunca persiguieron, vidas enteras reducidas a una serie de «y si hubiera». El momento crucial llega cuando comprendemos, realmente comprendemos que no. Hay garantía de un mañana. No es una frase hecha ni un cliché motivacional. Es la realidad más cruda y, paradójicamente, la más liberadora. Bruce Lee tuvo esta revelación temprano en su vida, quizás intuía su corto paso por este mundo. En una entrevista dijo: «Si me dijeras que solo me queda un año de vida, intensificaría mi entrenamiento. Si me dijeras que solo me queda un mes, entrenaría aún más duro. Si me dijeras que solo tengo una semana, no dormiría». Esta mentalidad explica por qué, en poco más de 3 décadas de vida, Bruce Lee revolucionó las artes marciales. Se convirtió en una estrella internacional, escribió libros, desarrolló su propia filosofía y cambió para siempre la representación de los asiáticos en el cine occidental. No tenía tiempo para algún día. La verdadera transformación ocurre cuando dejamos de ver el presente como un simple paso hacia un futuro hipotético y lo reconocemos como el único momento en que realmente vivimos. Bruce Lee no se preparaba. Para vivir, vivía con intensidad cada momento. No ensayaba para algún día ser alguien, ya era alguien cada día. Su filosofía de acción inmediata era simple pero radical. Si una idea vale la pena ahora. Si un proyecto es importante hoy. Si una persona merece escuchar lo que sientes, merece escucharlo ahora. El mañana es el gran engaño, la gran excusa, el ladrón silencioso de potencial humano. Bruce Lee aplicaba esta mentalidad incluso en los detalles más pequeños. Cuando tenía una idea para una técnica de combate, la probaba inmediatamente. Cuando veía algo que podía mejorar en su entrenamiento, lo implementaba en el acto. No existía la frase «lo pensaré mañana» en su vocabulario. Su cuaderno de notas estaba lleno de ideas seguidas inmediatamente por planes de acción, no por contemplaciones teóricas. Esta urgencia no significa vivir con ansiedad o estrés constante. Al contrario, significa liberarse de la parálisis del futuro y experimentar la paz que viene de estar completamente presente. Es vivir como el guerrero que sabe que cada batalla podría ser la última, y por eso pelea con todo su ser. ¿Qué sería de tu vida si abandonaras la isla del algún día? ¿Qué decisiones tomarías hoy mismo si supieras que no hay garantía de un mañana? ¿Qué conversaciones tendrías? ¿Qué riesgos asumirías? ¿Qué sueños dejarías de posponer? Bruce Lee nos mostró que vivir como si no hubiera futuro no es pesimismo. Es la forma más poderosa de libertad. Es deshacer las cadenas de la postergación y experimentar la vida en su máxima intensidad. Es convertirse en el autor activo de tu historia, no en el espectador pasivo que espera que llegue el momento perfecto. Pero adoptar esta mentalidad requiere algo más que comprensión intelectual. Requiere una transformación profunda en cómo nos vemos a nosotros mismos y nuestro lugar en el mundo. Y aquí es donde entra el siguiente nivel de la filosofía de Bruce Lee: convertirse en el héroe de tu propia historia. ¿Estás interpretando el papel principal en tu vida o simplemente eres un personaje secundario en las historias de los demás? Conviértete en el héroe de tu propia historia. La filosofía de Bruce Lee. Hay 2 tipos de personas en el mundo:
aquellas que protagonizan su propia historia y aquellas que viven como personajes secundarios en las historias de otros. La diferencia entre ambas no está en sus circunstancias, sino en cómo interpretan y responden a ellas. Bruce Lee entendió esta verdad fundamental y la convirtió en el pilar de su filosofía personal. La mayoría de las personas, sin darse cuenta, han cedido el papel principal de su vida. Se definen por sus fracasos pasados, por las opiniones ajenas, por las limitaciones que otros han puesto sobre ellos. No pude estudiar porque vengo de una familia pobre. No conseguí el ascenso porque mi jefe no me valora. No tengo pareja porque nadie me entiende. Son frases que reflejan una mentalidad de espectador, no de protagonista. Bruce Lee nació en un mundo que le decía constantemente que no podía ser quien aspiraba a ser. Como asiático en Hollywood, escuchó repetidamente que nunca sería un protagonista, que debía conformarse con papeles secundarios y estereotipados. La industria cinematográfica, los maestros tradicionales de artes marciales, incluso su propia comunidad, todos intentaron confinarlo a un papel secundario en la historia que ellos habían escrito para él. El verdadero conflicto no ocurre en Miimotesin, el mundo exterior, sino en nuestra mente. Es la batalla constante entre aceptar el papel de víctima de las circunstancias o asumir el rol de creador de nuestro destino. Bruce Lee decidió no solo rechazar el guión que otros habían escrito para él, sino escribir uno completamente nuevo donde él era indiscutiblemente el protagonista. Este camino no es fácil. A medida que intentamos tomar el control de nuestra narrativa, surgen obstáculos internos que complican el proceso. La autosabotaje se manifiesta como una voz interior que repite: ¿quién te crees que eres para aspirar a tanto? La baja autoestima actúa como un director de cine despiadado, que corta nuestras mejores escenas. Los patrones negativos de pensamiento se convierten en un guión repetitivo donde siempre fallamos de la misma manera. Bruce Lee enfrentó estos demonios internos. Hubo momentos de duda, momentos en que el rechazo constante amenazaba con quebrar su espíritu. Tras su lesión en la espalda, cuando los médicos le dijeron que quizás nunca volvería a practicar Kung Fu, tuvo que enfrentar la posibilidad de que su historia terminara prematuramente. Era el momento perfecto para rendirse, para aceptar que así son las cosas y adoptar un papel secundario en la vida. Pero en ese punto crítico, Bruce Lee tomó la decisión consciente que define a todo héroe, rechazó la pasividad y asumió el control de su narrativa. No permitiría que su lesión, el racismo de Hollywood o las tradiciones limitantes definieran quién era y qué podía lograr. Este es el momento de inflexión que todos enfrentamos en algún punto. ¿Continuamos siendo espectadores pasivos de nuestra vida o tomamos el control como protagonistas? La transformación de Bruce Lee comenzó con un cambio fundamental en su lenguaje y pensamiento. Eliminó de su vocabulario frases como «no puedo», «es imposible» o «así son las cosas». Las reemplazó por preguntas como «¿cómo puedo?», «¿qué soluciones existen?», «¿y qué pasaría si lo intentara de otra manera?». Transformó cada obstáculo en un elemento de su historia, no como una barrera, sino como un catalizador para su crecimiento. Cuando Hollywood se negaba a darle papeles protagonistas, no se quedó lamentándose por el racismo de la industria. Viajó a Hong Kong y creó sus propias oportunidades. Cuando los maestros tradicionales criticaban sus métodos no convencionales, no buscó su aprobación, sino que fundó su propio sistema. Cuando enfrentó la lesión que amenazaba su carrera, utilizó ese tiempo de recuperación para desarrollar su filosofía y escribir. Esta mentalidad de protagonista se manifestaba incluso en los detalles más pequeños de su vida. No esperaba que las circunstancias fueran perfectas para actuar. Creaba las circunstancias que necesitaba. No reaccionaba simplemente a los eventos. Los anticipaba y moldeaba. No se definía por sus limitaciones, sino por sus posibilidades. Convertirse en el héroe de tu propia historia no significa que todo saldrá como lo planeaste. Bruce Lee enfrentó fracasos, rechazos y finalmente una muerte prematura. Pero incluso ante estos reveses mantuvo su papel como protagonista, nunca como víctima. La verdadera medida del héroe no es la ausencia de dificultades, sino cómo responde ante ellas. La filosofía de Bruce Lee nos invita a preguntarnos: ¿estamos escribiendo activamente nuestra historia o simplemente recitando un guión escrito por otros? ¿Nos definimos por nuestras posibilidades o por nuestras limitaciones? ¿Somos creadores o espectadores de nuestra vida? Reescribir nuestra narrativa personal requiere coraje. Significa asumir la responsabilidad completa, abandonar la comodidad de culpar a otros y enfrentar nuestros miedos más profundos. Pero como demostró Bruce Lee, la recompensa es una vida auténtica, poderosa y verdaderamente nuestra.
Sin embargo, hay una paradoja final en esta historia de autodeterminación y protagonismo. Una verdad incómoda que Bruce Lee experimentó y que todo héroe debe enfrentar eventualmente. El momento en que el mundo finalmente reconoce tu valor es, irónicamente, cuando menos lo necesitas. ¿Por qué las personas solo parecen apoyarte, cuando ya has demostrado que puedes triunfar sin ellas? Esta última lección de Bruce Lee podría ser la más valiosa de todas. La paradoja de Bruce Lee. ¿Por qué la gente solo te apoya cuando ya no lo necesitas? Hay un patrón fascinante y doloroso que todos los que buscan crecer eventualmente descubren. Cuando anuncias que vas a transformar tu vida, las personas te rodean con apoyo y entusiasmo. Vas a lograrlo. Cuenta conmigo. Estoy contigo. Pero algo extraño sucede a medida que comienzas a mostrar resultados reales. Ese mismo apoyo entusiasta comienza a transformarse sutilmente en escepticismo, críticas constructivas y finalmente en una resistencia activa a tu éxito. Bruce Lee experimentó esta paradoja de forma dramática a lo largo de su vida. Cuando compartió por primera vez su sueño de revolucionar las artes marciales y convertirse en una estrella de cine, muchos lo animaron, pero con esa condescendencia que se reserva para los sueños que se consideran imposibles. ¡Qué linda ambición!, parecían decir, sin creer realmente que podría lograrlo. Sin embargo, cuando Bruce comenzó a destacarse, cuando su escuela de Kung Fu empezó a crecer, cuando consiguió sus primeros papeles en Hollywood, algo cambió en su círculo. Social. Las mismas personas que lo habían animado inicialmente comenzaron a señalar sus defectos, a cuestionar sus métodos, a recordarle de dónde venía. Estaba descubriendo una verdad incómoda sobre la naturaleza humana. Muchas personas quieren que seas exitoso, pero no más exitoso que ellas. Esta realización genera un conflicto interno profundo. Por un lado, esperamos que aquellos que nos animaron en los momentos difíciles celebren nuestros logros. Por otro lado, descubrimos que el éxito visible a menudo activa la inseguridad y la comparación en los demás. Lo que inicialmente era apoyo genuino se transforma en una compleja mezcla de admiración, envidia y resentimiento. A medida que Bruce Lee ascendía en su carrera, las complicaciones en sus relaciones se intensificaron. Antiguos maestros que antes lo habían menospreciado, ahora querían asociarse con él. Amigos que lo habían apoyado comenzaban a distanciarse o a hacer comentarios como «has cambiado» o «te has olvidado de tus raíces». La dinámica de poder en cada relación se alteraba con cada nuevo logro. Este fenómeno genera un aislamiento paradójico. En el momento en que más celebrarías tener a tus seres queridos cerca, te encuentras cada vez más solo. Bruce Lee experimentó esto cuando, en la cúspide de su éxito, muchos de sus antiguos aliados comenzaron a criticarlo públicamente o a cuestionar la autenticidad de sus logros. Frente a esta situación surge una tentación peligrosa: disminuirse a propósito, minimizar los éxitos, ocultar los logros, fingir que no se está progresando tanto como realmente se está, todo para mantener la aprobación social. Es la trampa de la mediocridad autoimpuesta para preservar relaciones que en realidad están condicionadas a que permanezcamos en nuestro lugar. Bruce Lee llegó a un punto decisivo cuando comprendió esta dinámica. Se enfrentaba a una decisión crucial que todos los que buscan la grandeza deben tomar eventualmente. ¿Limitaría su potencial para complacer a otros o seguiría adelante independientemente de las reacciones ajenas? Su respuesta fue contundente. En una carta personal escribió: «No me importa cómo me juzguen los demás, lo importante es cómo me juzgo a mí mismo». Esta declaración marcó su liberación definitiva de la necesidad de aprobación externa y el momento en que su carrera realmente despegó. Lo que Bruce Lee descubrió, y lo que todos los verdaderos triunfadores eventualmente comprenden, es que la verdadera paradoja no está en el comportamiento de los demás, sino en nuestra respuesta a él. La solución no es resentirse con quienes retiran su apoyo, sino reconocer que el único apoyo constante y genuino debe venir de nuestro interior. Bruce Lee desarrolló 3 principios fundamentales para trascender esta dinámica social limitante. Primero, aprendió a esperar la resistencia como señal de progreso. Cuando las críticas aumentaban, no las interpretaba como fracasos, sino como evidencia de que estaba ascendiendo. Segundo, construyó un círculo íntimo selectivo de personas que celebraban genuinamente su éxito, entendiendo que la calidad de las relaciones siempre superará la cantidad. Tercero, y más importante, transfirió la fuente de su validación del exterior al interior. Su valor no dependía de aplausos, sino de su propia evaluación honesta de sus esfuerzos y logros. Esta transformación fue lo que permitió a Bruce Lee alcanzar un nivel de libertad creativa y personal que pocos consiguen.
Cuando dejó de necesitar la aprobación de los demás, irónicamente, fue cuando más la recibió. Cuando su validación venía completamente de su interior, el mundo exterior finalmente se rindió ante su grandeza. La paradoja final de Bruce Lee nos enseña que el verdadero poder no está en ganar el apoyo de los demás, sino en llegar al punto donde ese apoyo, aunque bienvenido, ya no es necesario. Es alcanzar esa autonomía interna donde tu motivación, disciplina y sentido de valor son completamente tuyos, independientes de cualquier validación externa. ¿Y tú, en qué punto de este viaje te encuentras? ¿Sigues dependiendo de la aprobación ajena o estás listo para abrazar tu camino con la misma independencia feroz que convirtió a Bruce Lee en una leyenda inmortal? Quizás el primer paso sea preguntarte, ¿estás viviendo para impresionar a los demás o para expresar tu verdadero potencial? Si este contenido ha tocado algo en tu interior, si las enseñanzas de Bruce Lee te han inspirado a dar un paso más en tu camino, considera apoyar este canal con un superchat. Tu contribución no solo permite que sigamos creando este contenido transformador, sino que simboliza que estás tomando acción, que estás eligiendo ser el protagonista de tu historia. Como diría Bruce Lee, conocer no es suficiente, debemos aplicar. Querer no es suficiente, debemos hacer. Tu superchat hoy es ese pequeño pero poderoso acto de hacer. Gracias por ser parte de esta comunidad de guerreros que se atreven a soñar en grande.